Amigos televidentes, bienvenidos a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Comenzamos, ya está en los estudios de la ciudad de Guayaquil, el señor presidente de la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil, Francisco Alarcón. Aquí nos saludamos. Francisco, muy buenos días y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Carlos, muy buenos días, un placer estar aquí siempre. Bueno, entremos en materia, Francisco. En meses anteriores, el sector empresarial tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente de la República y su equipo de gobierno, y la idea es hablar de una posible articulación pública-privada o alianza estratégica, como querramos llamarlo. El tema es con un solo objetivo, orientado al desarrollo del Ecuador, a efectos de que el sector empresarial invierta con una mayor dinámica de lo que ha venido haciéndolo, a efectos de poder lograr un crecimiento económico que lo necesitamos el país como tal, todos los ciudadanos. El siguiente, hace pocos días se aprobó ya el martes pasado, no el martes de esta semana, sino de la semana pasada, se aprobó la Ley Orgánica de Justicia Laboral. Esta ley, en lo que tiene que ver a las reformas laborales, constituye una amenaza o una oportunidad para que el sector empresarial siga invirtiendo en una dinámica mucho más acelerada. Carlos, bueno, me alegro que haya puesto en contexto el tema laboral dentro del gran diálogo público-privado. Hay que acordarse que esta ley laboral se le envió a la Asamblea y se le empezó a discutir en noviembre del año pasado, un momento en el cual el diálogo público-privado estaba menos articulado que al momento de hoy. Es decir, queremos pensar que si hubiese una iniciativa de este tipo en este momento, tal vez se dialogara más con el sector productivo. Como lo hablamos en su momento, y me parece que fue inclusive en un programa con usted mismo y debatimos con el ministro de Trabajo, Carlos Marx, esta es una ley que empezamos por el principio, ¿no? Es una ley que se da en un marco, en un país que la mitad de la población económicamente activa no tiene empleo adecuado. Son cifras oficiales, no las mías. Aproximadamente 50% tiene empleo adecuado, que quiere decir seguridad social, beneficios de ley, etcétera, y el otro 50% se debate entre subempleo y desempleo. Entonces la gran pregunta es, esta ley, ¿cuántas plazas de trabajo va a generar? Yo no creo que impulse el trabajo una ley que hace más costoso el despido, que hace más costosa la forma de contratación, que pone brechas salariales, que hace imposible despedir a un potencial o un efectivo dirigente sindical. Es una ley que no contribuye en nada a la inversión nacional. Decir que por esta ley no va a llegar la inversión nunca, pues eso también sería una exageración. Pero pudo haber habido una ley o reformas, si es que hubiesen cabido, que fomenten el empleo, que fomenten la confianza, que fomenten la producción. Esta no es una ley que en el marco de un país que necesita tanto empleo formal lo vaya a lograr. Ahora, Francisco, me alegra escucharte en algo, es decir, no por cómo está concebida esta ley, de la que ustedes ponen algunas observaciones, no es que no va a llegar la inversión, pero el tema es establecer ambientes de que exista una inversión que genere empleo, y hacia allá tenemos que ir. Ahora, vamos a lo siguiente. Sí, al programa que te referiste tiene que ver con Pulso Político, que lo hicimos el año pasado, casualmente con Carlos Marx Carrasco, participaste tú y otros actores del sector productivo, de los trabajadores incluso. Pero vamos a lo siguiente, aquí estamos hablando de visiones. Por lo que veo, aquí hay una visión que tiene el sector empresarial, otra visión que tiene el gobierno nacional. El argumento del gobierno nacional para poder pasar esta reforma es el de estabilidad laboral, el de la estabilidad de los trabajadores. Entonces, ¿cómo poder coincidir esta visión de estabilidad de que tiene el gobierno nacional con la estabilidad que tienen ustedes? Porque dicen, por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo con aquella parte pertinente en cuanto a la eliminación de la brecha salarial. Por ejemplo, en ese punto, ¿qué es lo que ustedes podrían proponer? Bueno, lo propusimos y en honor a la verdad se flexibilizó esa norma, no se la retiró, que es lo deseable. Incluso pudimos conversar con la Organización Internacional del Trabajo, Carlos, posterior a estar con usted en el programa de Pulso Político, y preguntamos si este concepto de las brechas salariales existía en otra parte del planeta Tierra.
pues no existen en otra parte del planeta Tierra, porque el deber del Estado es el de generar pisos, el de generar condiciones básicas para que no sea vulnerable el trabajador. De ahí para arriba el mercado puede remunerar. Y no pensemos en los grandes ejecutivos, pensemos en las compañías de desarrollo científico o de desarrollo tecnológico que requieren de talentos especiales. Nuestro planteamiento era que se elimine el concepto de la brecha salarial, y lo que se logró plantear es que sencillamente el exceso, lo que vaya por encima del límite de la brecha, no sea deducible de impuesto a la renta. Sigue sin ser lo mejor, pero eso no es algo que fomente el trabajo ni fomente el empleo. El mismo Estado está invirtiendo una cantidad muy importante de dinero en estudiantes que tiene becados, 10.000 aproximadamente en las mejores universidades del mundo, es para que se puedan desarrollar, para que no tengan límites en lo que pueden eventualmente ganar regresando al país. Entonces son señales que van en contrasentido del cambio de la matriz productiva, del avance tecnológico, del conocimiento, contra una brecha o hechos salariales que incluso para hacer espacio a los sueldos de arriba pudiesen terminar, como ha pasado cuando se han hecho estos experimentos en la banca, por ejemplo, en reducciones de personal en la base, digamos. Son cosas que pueden sonar muy bonitas, pero le regreso la pregunta: ¿qué empleo genera eso? La estabilidad laboral, Carlos, está dada por la productividad, está dada por empresas sostenibles, ¿no? Un trabajador productivo es estable por definición, y ya había y sigue habiendo sanciones importantes y costos importantes de separar trabajadores. No había la necesidad de eliminar una forma de trabajo como el contrato a plazo fijo, que es la manera como muchos jóvenes ingresan a la fuerza laboral. Ellos mismos deciden estar de manera temporal en la fuerza laboral mientras estudian, y ahora pues ahí esta figura, se elimina esta modalidad. Entonces la pregunta vuelve a ser: ¿genera empleo esto o impide el empleo esto? Y en el segundo debate, eso sí es muy importante, Carlos, nunca tuvimos oportunidad de rebatir este tema con las autoridades porque se incorporó en el segundo debate, se agrega el pago del desahucio al trabajador, aun cuando él sea el que unilateralmente renuncia. Entonces hay un costo más por separar a un trabajador. Y no pensemos en las grandes empresas, pensemos en los emprendimientos que tanto necesita el país, como empezamos en la conversación. Se necesitan más empresas, se necesitan emprendimientos, jóvenes que emprendan, y esos jóvenes lo que les va a pasar en la realidad, y ya lo saben, es que el costo de separar trabajadores va a ser más alto. Vamos por parte, Francisco. Vamos por parte, Francisco. A ver, queda claro algo. No existe una prohibición de ganar más para el techo más amplio, para el techo de más arriba. Lo que significa es que el excedente sobre ese techo no será imputable o deducible del impuesto a la renta. Queda claro esa parte. Ahora vamos a lo siguiente. El tema es, aquí, la mejor estabilidad es aquella que tiene la mejor capacidad o la mayor capacidad de generar empleo. Esa para mí es la mayor estabilidad que puede existir. El tema es el siguiente: este tipo de reformas en los temas laborales, ¿cómo puede incidir en las micros, pequeñas y medianas empresas? Porque ahí está una parte fundamental, porque si queremos apuntalar una economía social y solidaria y queremos formalizar la economía, estamos hablando de que existiría una estructura de costo que podría quitarles productividad, ergo competitividad. ¿Ese sería un riesgo, Francisco? Bueno, indudablemente, ¿no? Cuanto más costoso sea separar a un trabajador, más cuidado va a tener el emprendedor o el empresario en incorporarlo. Y como usted bien acaba de mencionar, los emprendimientos, las empresas chicas y medianas serían más sensibles a eso. La estabilidad laboral está dada por empresas sustentables. El día de hoy usted sabe que las empresas compiten por talento, tienen programas para retener talento. Lo que pudimos desvirtuar, más allá de que se haya eliminado el contrato a plazo fijo, pudimos desvirtuar que ese ha sido un mecanismo de precarización laboral, que fue como esto se lo comenzó a ventilar desde el Ministerio del Trabajo. Creemos que no con mala fe, sino tal vez por no haber podido intercambiar cifras con nosotros. El Ministro de Trabajo es una persona pues seria, eso hay que reconocerlo, pero pudimos desvirtuar en este proceso aquello, ¿no? Y en las brechas salariales, sí, es tal como usted dice, hay que reconocer que eso se pudo mejorar.
seguimos estando en desacuerdo con el concepto, pero se pudo flexibilizar de esa forma. Y había otro capítulo que nos preocupaba muchísimo, usted se recordará, que era el de la vinculación a ultranza, tipo tributaria, entre las empresas en materia laboral, donde todo el mundo era responsable, solidario por todo el mundo. También en el marco del diálogo público-privado hay que reconocer, eso es algo que pudimos limitar bastante. Sigue sin gustarnos el concepto, pero se pudo limitar de manera importante. Pero volviendo al principio de su pregunta, esta es una ley que va a fomentar y va a incentivar a los emprendedores y a los empresarios a contratar más personas. Yo creo que no, desde ningún punto de vista. Que va a causar una hecatombe, pues tampoco, pues no estamos diciendo eso, pero en un país que se necesita que la mitad de los 7 millones de ecuatorianos económicamente activos ingresen a la fuerza laboral, esta ley no creo que haga nada por insertarlos. Ahora, el tema de la eliminación de los contratos a plazo fijo, ¿de qué manera puede perjudicar esta estabilidad de lo que estamos hablando en términos de la inversión, Francisco Alarcón? Bueno, el contrato a plazo fijo no era sino la manera como todo el mundo ingresaba a la fuerza laboral. Usted ingresaba en un contrato a plazo fijo un año típicamente, con un periodo de prueba de 90 días, pero durante ese año se podía terminar la relación laboral por cualquiera de las dos partes sin mayores costos, ¿no? Entonces hacía sencilla la contratación de las personas. Usted tenía en la práctica un plazo ampliado de pruebas si usted quería, y también servía para que las personas que querían trabajar de manera temporal, jóvenes que estudian, querían entrar a trabajar en retail, en autoservicio, etcétera, puedan trabajar y salirse también libremente de la fuerza laboral. Va en los dos sentidos. Ahora eso se hace un poco más rígido, ¿no? Hay que tener un periodo de prueba menor. Como lo comenté con usted mismo en su momento, no es un tema que nos quita mayormente el sueño. Sencillamente se ha quitado una forma de flexibilización que creemos que afecta más a la fuerza laboral que a las empresas propiamente dichas. Ahora, vamos a lo siguiente. En algún momento también lo conversamos en Pulso Político con Francisco Alarcón y el sector de los trabajadores, y hasta con el propio ministro de Trabajo, Carlos Marx Carrasco. Lo ideal sería establecer una política salarial en el Ecuador, sí, que garantice estabilidad mediante mayor inversión, mediante mayor producción, que demande más empleo, más trabajo, etcétera, etcétera. Pero en algún momento el sector de los trabajadores con el sector empresarial habían hablado de una nueva visión, que a mí en ese momento me llamó la atención. Es decir, veámonos como aliados estratégicos o como socios estratégicos. No estoy hablando de socios patrimoniales, sino socios estratégicos. Y en ese sentido, se hablaba en algún momento de comenzar a pensar, de atar el ingreso, y no hablo del salario ya, sino del ingreso del trabajador a la productividad que el país y las empresas requieren. Es tan complicado poderse llegar a un acuerdo en relación de esa fórmula entre producción, trabajo y productividad para poder establecer los ingresos de los trabajadores. Carlos, yendo al principio a la introducción de su pregunta, los empresarios y los trabajadores estamos atados, estamos absolutamente atados. El éxito del uno es el éxito del otro. Entonces, la alianza estratégica, o el nombre que se quiera poner, es un hecho. Se necesita de las dos partes. No existe capital sin trabajo, ni trabajo sin capital. Esta división del capital y el ser humano, nosotros la vemos de manera diferente. Es un solo todo, no se puede salir adelante el uno sin los otros, ¿no? Yendo al tema de productividad, es tan particular el caso de cada sector y el caso de cada industria, que para nosotros, a menos que se salga con una fórmula realmente innovadora, que a nivel de ley o a nivel de regulación para fijar salarios se tome en cuenta un tema de productividad, es complicado. No estamos cerrados a no revisarlo. Podría incorporarse tal vez a la discusión del salario básico, pero con mucho cuidado en la fórmula, pero a nivel, digamos, nacional y multisectorial, es muy difícil. La productividad siempre irá atada a la remuneración, sin duda. Bueno, queda mucha tela por cortar y vamos a seguir tratando este tema, Francisco Alarcón. Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y ya una pregunta y rápida respuesta es: ¿existen compromisos de inversión de parte del sector empresarial a propósito de esta articulación pública y privada, y en qué tiempo podría darse esto?
Bueno, no existe ningún compromiso en firme, existe el diálogo, lo que conlleva es a que se creen las condiciones para inversiones. En el diálogo y en las 37 propuestas se habló de ciertos proyectos que podrían darse con una decisión presidencial, ese es el término que le da vía rápida a algunas cosas, pero no ha habido ningún compromiso en firme de invertiremos tanta plata en tantos proyectos. No, lo importante, Carlos, es crear las condiciones para que haya inversión, no solo en materia laboral, sino en el resto de materias. Somos optimistas de que el diálogo público-privado va a continuar y que las cosas que tal vez en el pasado han sucedido puedan ser tratadas de mejor manera. Lo más importante en la reforma laboral, Carlos, me voy a robar 10 segundos más, es que estas cosas tienen que ser construidas de manera tripartita, entre trabajadores y empleadores y desde luego el gobierno como regulador. Esta reforma no surgió de esa forma y por eso tiene tantos tropiezos. Francisco Alarcón, muchas gracias. Y bueno, nosotros continuamos el pensamiento crítico.